los sana. Y entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras hablarían. Lucas 19, 35 al 40. Este próximo domingo, 2 de marzo, da inicio la gran Pascua judía más bien Pascua cristiana, pero también Pascua judía. ¿Y por qué el énfasis en estos dos conceptos? Uno, porque la cristiandad da inicio a partir de este domingo, 2 de abril, a la celebración popularmente conocida como la Semana Santa, la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí que se le conoce popularmente como la Semana Santa. Y por favor, evitemos a las personas dañinas en las redes sociales que siempre buscan algo allí en lo profundo de su corazón, mostrar el rechazo verdadero hacia Yeshua Nazareno, hacia Jesús como la deidad, como Jesús, Dios mismo en persona, visitándolo hace 2000 años. Y buscan siempre pretexto para atacar, que no se debe llamar Semana Santa. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema si fue en una semana como esta que inicia el próximo 2 de abril hasta el 9 de abril, en que se dio la semana más extraordinaria, más grande en la historia de la humanidad? Fue en esa semana donde no solamente las fuerzas del mal fueron completamente derrotadas y exhibidas públicamente en el monte del Gólgota. Fue en esa semana también donde el principado de la muerte fue derrotado, cuando Yeshua Nazareno, Jesús el Nazareno, se levantó de entre los muertos. Así es que solo hay alguien que puede estar profundamente resentido esta semana. Y ese es Satán y aquellas personas que en lo profundo de su corazón llevan el rechazo, inconsciente o conscientemente, contra el Señor Jesucristo. Por el otro lado, también la gran Pascua judía, muy interesante. Primero, recuerde que Yeshua Nazareno muere en la Pascua judía. Y la razón que se dice la diferencia es porque en el año de 1600, bendito Papa del Vaticano cambió el calendario lunar y hizo el calendario solar. Y a partir de ese momento se dan las diferencias de calzar cada año en la fecha específica, porque recuerde que el año gregoriano tiene 365 días y el año lunar, que es el año de la Biblia, es como Israel lo sigue celebrando hoy en día, tiene 360 días.
Es por eso que cada 4 años coinciden la fecha exactamente. En esta ocasión, la Semana Santa junto con la Pascua judía coinciden en la misma semana. De ahí la grandísima importancia de hacer una remembranza de esta Semana Santa por la gran Pascua judeo-cristiana, porque ambos pueblos van a celebrar en esta semana que inicia el 2 de abril, el primer día que coinciden esos 8 días en el relato extremadamente interesantísimo de los evangelios. El primer día de la semana se dice en la historia de los evangelios que Jesús el Nazareno decide visitar el templo. Esa mañana, porque debió de haber sido en el periodo de la mañana, esa mañana Yeshua le dice a 2 de sus discípulos que vayan al portal o al patio de una de las casas vecinas en el Monte de los Olivos, y que en ese patio van a encontrar un asna amarrada con un pollino virgen. Le dijo el Señor a 2 de sus discípulos: entren al patio, desaten esa asna, y en el momento en que salga el dueño de la asna va a preguntar: señores, ¿por qué estáis desatando mi asna? Ustedes le responderán: porque Hachim lo manda a pedir. Este próximo domingo, que voy a estar en la mañana, pues desde el viernes voy a estar en la ciudad de Houston, Texas, en una iglesia preciosa, chica pero lindísima, ahí cerca del downtown y el canal, este fin de semana en Houston, Texas. Y el domingo de mañana voy a ampliar este tema en lo más profundo para llevar los significados profundos que eso conllevó, inclusive en lo escatológico. Y cuando los 2 discípulos fueron tal como el Señor les mandó, sucedió exactamente como el Altísimo les dijo. El dueño del asna pidió respuesta, ellos le dijeron: Hashem lo manda a pedir. Ese domingo yo voy a dar cómo los judíos sencillos, humildes, de campesino en el Monte de los Olivos, aguardaban cada Pascua con su asna y un pollino virgen. Voy a dar la explicación lo que esto significa este domingo en Houston. Cuando trajeron el asna y el pollino del asna, dice que pusieron manto sobre el pollino y montaron a Yeshua Nazareno, a Jesús el Nazareno, sobre aquel pollino. Y de allí, desde la ribera del Monte de los Olivos, comenzó a bajar el Valle del Cedrón, que ya estaba profetizado, por cierto, y empezó a subir para entrar en la puerta del Mesías. Esa puerta que tiene profundo significado, pero profundo significado, y que hasta hoy en día está sellada. Esa puerta en la época de Yeshua estaba abierta y no podía entrar por esa puerta ni
un tan solo gentil. Únicamente esa puerta estaba reservada para los sacerdotes, para los levitas, porque había una profecía para ellos de que el verdadero Mesías entraría por esa puerta. Por eso no se le permitía ni siquiera a un gentil. Dice la historia de uno de los evangelios apócrifos, cuenta el evangelio de Tomás que en esos días después de la resurrección de Yeshua Nazareno, Poncio Pilato, el gobernador, quiso entrar por esa puerta al lugar santo, al templo, y que todos los sacerdotes se pusieron frente a la puerta y le dijeron: pasarás encima de nosotros, pero no puedes entrar, aunque seas el gobernador, porque usted es un gentil. Para que tengan la idea, el calibre de esa puerta, conocida hoy en día como la puerta del Mesías. Al llegar, Jesús hace esa travesía desde la ribera del Monte de los Olivos, baja sobre el Valle del Cedrón y sube. Había una cantidad de personas que lo acompañaron en ese trayecto, que es aproximadamente, posiblemente casi 1 kilómetro, digamos que 1 kilómetro, pero tal vez menos. En esa caminata de menos tal vez de 1 kilómetro, dice que se aglomeraron estos judíos. Algunos dicen que posiblemente eran muchos de los judíos que lo acompañaron desde que él salió de Galilea rumbo a la gran Pascua judía. Algunos dicen que no menos de 500 judíos venían desde Galilea acompañando al Maestro Divino. Algunos piensan que estos judíos, dicen algunos expertos, presentían desde que salieron de Galilea en su corazón, en lo más profundo, que esa iba a ser la última Pascua del gran Mesías de Galilea. De allí que el interés de todos ellos de acompañar a Yeshua Nazareno a la gran Pascua judía en Jerusalén. Otros dicen que a esos 500 se le unió otro grupo allí en su paso por Jericó. No olvidemos que en ese camino que él viene para celebrar su Pascua, él pasa por Jericó, y allí en Jericó hizo milagros extraordinarios. Y al hacer esos milagros extraordinarios, muchos judíos de Jericó decidieron acompañarlo también en ese acontecimiento sin precedente. También posiblemente nativos de allí mismo, el Monte de los Olivos, conocidos como Betania, dado el milagro que él había hecho con Lázaro y el testimonio que se conocía de María y Marta, toda esa gente ya formaban un grupo bastante grande para aquella época, que deciden montarlo sobre un pollino. Y esto, que para esa época era una multitud, comenzaron a vociferar, a cantar, a exaltar, a glorificar al gran Mesías, a ese Mesías de Galilea. Dice Mateo que tendían hojas de palma, que son muy populares ahí por los dátiles, hojas de palma, algunas hojas de olivo, y sobre todo dice que ponían sus mantos. Hoy podemos decir que esos mantos podrían ser los que nosotros conocemos hoy en día como los talib, el manto que utilizaban para orar los judíos en el templo. Dice que todos estos judíos se quitaban sus mantos y lo ponían sobre el camino donde iba pasando aquel pollino con el maravilloso Maestro de Galilea. Esta escena nos recuerda la proclamación de Jehú como rey en Segunda de Reyes 9:13. El montar en un pollino, o
popularmente no se conoce hoy en día, una mula, se asemeja a los sucesos también de Primera de Reyes 1:33, cuando el rey David monta a Salomón como el nuevo rey y lo conduce por todo el Gijón o el Valle del Cedrón. Ahí estaba, que era profético, en esa mula. Y lo mismo, recordemos, allí en Primera de Reyes comenzaron a proclamar al rey Salomón. Ahora lo están haciendo con Jesús Nazareno. Las mismas acciones que se hizo con el hijo del rey David, ahora se está haciendo con Jesús el Nazareno. Esta profecía era el cumplimiento también del profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, donde dice: alégrate, oh hija de Sión, porque aquí tu rey manso y humilde entra a ti montado en un pollino. A veces uno dice: qué triste es cuando en nuestro corazón tenemos una profunda religiosidad, pero solo simple religiosidad, pero no un corazón completamente convertido ni arrepentido delante de Dios. Cuando eso sucede en el ser humano, que es un simple religioso y extraordinario devoto, no necesariamente tiene la capacidad para detectar los momentos trascendentales de Dios. Porque recuerde que es un corazón constricto y humillado, dijo el rey David: no despreciarás tú, oh Dios. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que estos maestros de la ley, estos fariseos y estos saduceos, los grandes sacerdotes del templo, que habían dedicado toda una vida al estudio de las grandes profecías del Señor, y múltiples de veces en el año leían esa misma profecía de Zacarías capítulo 9 versículo 9, y en este momento, frente a sus propias narices, porque nadie en la historia desde la profecía de Zacarías se había atrevido, ni un solo rabino en la historia se había atrevido a entrar montado en un pollino y ser proclamado por una multitud como sucedió ese día. Eso era para que los religiosos, esos ultra religiosos que ayunaban 3 veces por semana, que, mire qué interesante, eran tan profundamente religiosos que ni siquiera se atrevían a tocar un vaso de agua de un judío a quien ellos consideraban impuro. Eran religiosos súper santulones, que los tenemos lamentablemente en todas las religiones, desde la Iglesia Católica con los famosos monjes y las famosas monjas, hasta lo tenemos dentro de la religiosidad de los musulmanes, de los budistas, los hinduistas, y por supuesto los tenemos dentro de los evangélicos, que se conocen como los ultra legalistas o ultra religiosos, que exactamente le dan tanta importancia a lo que se debe tocar, lo que no se debe tocar, y toda una serie de cosas, y una religiosidad profunda que inclusive sacrifican sus propias vidas por esa religiosidad. El problema es que la inmensa mayoría, estos religiosos, no son convertidos, no tienen un corazón convertido, y por supuesto no tienen al verdadero Mesías como Señor y Salvador de sus vidas en sus corazones. Eso es exactamente lo que le pasó a estos religiosos fariseos y saduceos. Frente a sus propias narices miraron aquella multitud de Galileo, de gente de Jericó, de Betania, que proclamaban a Jesús como el rey de la profecía de Zacarías 9:9.
En lugar de correr ellos a ver la escritura y el cumplimiento de esa profecía, más bien en lo que pasa con el religioso, blasfema, se levantaron enfurecidos e irrespetaron al propio Jesús Nazareno que venía montado sobre el pollino. Y le dijeron: Yeshua, dile a esta gente que te viene vociferando que se callen, porque están blasfemando. Y Jesús se voltea y le dice: si ellos callan, entonces las piedras tendrán que hablar. Es como diciéndole: ustedes que se consideran los maestros, los grandes iluminados, los que están súper más cerca del Altísimo, no tienen la capacidad de detectar el momento trascendental de Dios. Y estos humildes judíos, que no son eruditos como ustedes, ellos mismos se han dado cuenta en lo profundo de su corazón este día especial en la profecía. Ese día se cumplieron grandes acontecimientos proféticos. Todo se cumplió lo que había dicho Mateo 21, 4, 5, que es lo mismo que en Lucas, en Isaías 62, 11 y por supuesto Zacarías 9, 9. Y gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y daban esos eslogans del rey, que como dijimos, eso fue cumplido también. Y también en el Salmo 118, 26, donde se cumplía a la perfección. Ese día, mientras él va entrando, mire qué interesante, porque nada está pasando accidentalmente. Ese día en que él va pasando, se está exactamente iniciando la 69 semana de la profecía de Daniel. Hoy en día los más grandes expertos de Discovery, de History Channel, National Geographic y los grandes maestros de historia cristiana en las prestigiosas universidades coinciden que esa profecía se cumplió al pie de la letra ese día de la entrada de Jesús al templo, y que se conoce como la entrada triunfal. De allí, por eso, la razón que no están equivocados en celebrar desde el primer día de la semana, hoy en el calendario gregoriano, como domingo, hasta el otro siguiente domingo. Y como lo voy a explicar este domingo allá en esta preciosa iglesia en Houston, Texas, donde en nuestra página está toda la información en bolainis.org en eventos. Allí voy a hacer un análisis porque vale la pena, porque estamos viviendo o vamos a experimentar la misma semana de la Pascua judía con la Pascua cristiana o Semana Santa. Es decir, estamos exactamente a partir del 2 en la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que vale la pena entonces hacer esa remembranza de ese día en que finalmente Jesús reprende a estos fariseos y que no estaban contentos que Jesús mismo permitiera recibir tanto honor. Ellos querían que lo devolvieran, pero él le dice: si ellos callan, las piedras van a tener que hablar. Cuando llegó cerca a la puerta, frente a la puerta de la entrada de Jerusalén, al verla, Jesús lloró por ella, diciendo: oh Jerusalén, si tú conocieras a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán de cerca, te sitiarán y por todas partes te echarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti,
y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste este tu día de la visitación. Este es un acontecimiento sin precedente, profundo. El primer llanto de Jesús por Jerusalén. Ese sería el último día que entraría al templo. Haría cosas extraordinarias, como lo quiero explicar este domingo, como la limpieza del templo y el poderosísimo sermón de los fariseos. Finalmente, posiblemente a eso de las 3 de la tarde, lo expulsaron los saduceos y los fariseos. Lo expulsaron del templo. Tantos años estos judíos habían estado, estos fariseos, no tanto el pueblo judío, porque el pueblo en sí sí logró detectar el momento, sino el liderazgo religioso. ¿Cuánto tiempo habían estado proclamando la llegada del Mesías para recibirlo en la casa misma de Dios? Sin embargo, cuando llegó ese Mesías, es decir, Dios mismo, lo echaron de su propia casa, porque no querían escuchar ese mensaje que los confrontó y que los desenmascaró en todo su fariseísmo o hipocresía. Después que terminó ese poderosísimo sermón, expulsaron a Jesús del templo, abandonó el templo, vuelve otra vez por el valle del Cedrón, esta vez solamente con sus discípulos. Algunos dicen que a partir de ese momento había un profundo silencio en Jesús y en sus discípulos, hasta llegar al monte de los Olivos, donde va a dar su segundo llanto de Jesús por Jerusalén. Mis queridos hermanos que están escuchando el programa Mundo Actual, en todas partes, únanse en todas sus iglesias este domingo y a lo largo de toda la semana para celebrar junto con sus pastores en una manera grande, linda y con pasión la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esperen el próximo miércoles, porque voy a tener a una altísima personalidad del gobierno de Israel en mi programa El Mundo Actual, precisamente un día antes que comience la cena del Seder, que va a ser el de hoy en 8 días. Así es que prepárense todo pueblo cristiano a celebrar a lo grande el triunfo del Rey de Reyes y Señor de los Señores en la cruz del Calvario, y que hoy todos tenemos acceso a la patria celestial